primer video de Argentina y del mundo para YouTube, por lo menos es la intención de hacerlo. Esto se vino pasando hace mucho tiempo, que nos vamos a filmar para YouTube, vamos a empezar para YouTube, nunca filmamos, pero bueno, ahora sí estamos en el aeropuerto de Ezeiza con destino a Fernando Noronha, un destino que tenemos en la mente hace muchísimo tiempo, por el buceo, por las playas, supuestamente tiene la mejor del mundo, no sé si estos brasileros venden humo o verdaderamente es así, estuvimos viendo unas fotos que nos volvieron locos. Así que lo teníamos en mente y allá vamos, tenemos un vuelo hacia Fortaleza de 5 horas y media, es casi al norte, Fernando Noronha es una isla en el medio de la nada, casi en el norte de Brasil, así que volamos a Fortaleza, después tenemos 3 horas de escala, nos vamos a Recife y de Recife 1 hora más hasta Fernando Noronha. Ahora hay vuelos directos a Recife, así que se ahorrarían una escala. Pero bueno, es un vuelo largo, hay que tenerlo en cuenta porque es un lugar lejos, es un lugar exótico, así que vamos a ver qué tal. No hay mucha información del lugar y por eso estamos haciendo este video. Los brasileños son los que más lo visitan, después le siguen los argentinos, pero en mucha menor medida. De por sí, nosotros buscando videos y demás no encontramos nada de argentinos, así que por eso estamos haciendo estos videos. Vamos a subir precios, es una isla carísima, carísima, entonces vamos a ver si verdaderamente vale la pena gastar lo que vale para ir a este lugar. Vamos a estar 6 días ahí. 6 días en la isla, sí, sí. Todavía no llegamos y ya tuvimos que pagar $100 cada uno de tasas que lo hicimos por internet y vamos a estar después contándoles ese tema. Es decir, para entrar a la isla te piden que abones una entrada. Es la tasa de preservación. Se puede pagar en el aeropuerto, nosotros ya nos anticipamos y lo hicimos vía web como para no llevar tantos reales. Así que nada, les vamos a estar contando todo y en un ratito partimos para Noronha. Ya estamos en el primer avión para Fortaleza, es un 737, obviamente no tiene pantalla porque es un vuelo corto, así que bueno, películas no va a haber, vamos a tener que dormir, por suerte ya es madrugada, lo que se viene con frazadita, almohada, todo, así que bueno, acá tenemos ventana con el ala a la par, y bueno, en 5 horitas estamos por Fortaleza. Ya estamos en el último vuelo con Fernando de Noronha, nos separamos con sol porque cada uno quiere agarrar la ventana porque desde el lado izquierdo son espectaculares y bueno, por una horita nos vamos a ver y vamos a sacar las mejores fotos desde esta ventana. Bueno, estamos ahí un poco de viento. Acá media hora, no sé hace cuánto habrá pasado, pero bueno, estamos con tiempo y la verdad que hay una diferencia importante, así que nada, estamos esperando el colectivo, después vamos a contar qué onda, si es fácil. Bueno, ya nos acomodamos en el hotel, estamos yendo a Praia do Cachorro. O Cachorro. Él se hace el cala portugués, pero... No sé. Nada, primera playa, es una como si fuera la pública, pero en realidad dicen que es espectacular igual, pero no es de las mejores. Lo que pasa es que es la que tenemos más cerca del centro y del hotel nuestro. Así que vamos a arrancar por acá porque ya son las 2 de la tarde. Así que preferimos hacerlas más cercanas. Igual vamos a hacer 3 playas, se pasa de una a la otra por caminos agrestes. Y nada, vamos a estar haciendo un poco de snorkel, tomando sol y relajar de todas las vueltas que dimos. Ya estamos acá en Praia do Cachorro, acabamos de comer, es caro, nosotros ya lo sabíamos,
comimos 2 pavadas y gastamos, como si les dijera, 800 pesos argentinos. La idea es empezar a comprar un poco de supermercado, pero bueno, hoy llegamos con el tiempo justo y nos vinimos a comer algo a la playa muy rápido como para zafar el estómago. Esta supuestamente es la playa más tranqui de la isla y es un espectáculo, no saben lo que es el color del agua, las montañas, me hace recordar mucho a cuando estuvimos en Tailandia. Bueno, y pasamos desde allá y vamos para acá. Eso es Praia do Meio. Viniendo desde Praia do Cachorro. Bueno, ya estamos en Praia do Meio. Como les dije, venimos de allá de Praia do Cachorro. Esta es mucho más agreste, como verán, no hay nada, no hay una reposera, no hay una mesa, no hay restaurante, nada. Es súper tranquila, es mucho más amplia. Casi que no hay gente por ese tema, creo. Lo que sí falta es sombra. Sombra no hay en ningún lado. Bueno, como veían en aquel lado hay sombrillas, pero después escasea. Pero la verdad que esta playa está buenísima. Solo acaba de salir del agua porque es súper tranquila. Y me encantó que es bien amplia. Última playa del día, estamos en Praia da Conceição, creo que es. Si me estoy equivocando lo voy a corregir después. Vinimos a esta playa porque desde acá se ve el atardecer perfecto, ahora se los voy a mostrar. Hay un ambiente súper relajado, está muy bueno, toda la gente viene con alguna cerveza a tomar algo. Hay un bar donde obviamente se gasta más, pero tiene muy buena pinta. Así que nada, nos vamos a quedar acá hasta que caiga el sol y después ya nos volvemos al hotel. Primera cena de Noroña, muy pobre lo nuestro. Estamos con hamburguesa. Estas 2 hamburguesas, las bebidas y las papas fritas, 100 reales. Así, durísimo, casi 1000 pesos. Ahora no sé cuánto sería, pero terrible. Así que bueno, para que tengan en cuenta lo que gastamos. Segundo día en Noroña, estamos caminando a Praia do Sancho, supuestamente la mejor del mundo. Vamos a ver si es así. El día no es el mejor, está un poco nublado, pero bueno, va cambiando. Nos quisimos arriesgar y venir igual, si no volveremos otro día. La idea era venir 2 días a esta playa, ya que vale tanto la pena. Así que bueno, en un ratito vamos a andar por ahí. Hay un par de pasarelas que hay que caminar. Es bastante largo el trayecto. Y nos acaban de matar de vuelta, lo sabíamos igual. Además de la tasa, hay que pagar el acceso a las playas. Eso está 211 reales por persona. Se puede pagar antes, hay un centro de administración de los parques que está cerca de una playa, después les voy a poner bien el dato. Y si no, acá mismo en Praia do Sancho se puede pagar también, hay que traer una copia del documento. Y bueno, y se paga acá, se puede con tarjeta también, así que para que lo tengan en cuenta. Ya estamos caminando por lo que son las pasarelas del Parque Nacional Marino de Fernando de Noronha. Ya pagamos. Está muy bien hecho el tema. Está bien hecho, está bien hecho. O sea, te rompe la cabeza, vamos a decirlo, vamos a ser sinceros. Pero si hay que pagar para mantenerlo bien y que esté bien conservado, que no haya mugre, que las playas estén lindas, bueno, hay que pagarlo. Bueno, está bueno. No sé si la plata verdaderamente va al cuidado, eso no lo sé, no lo conozco, pero ojalá sí sea. Y si hay que pagarlo por eso, vale la pena. Ahora estamos yendo al Mirante dos Golfinhos, que supuestamente desde acá se ven delfines, no sé. Portugués. Estoy a full. No, y desde acá supuestamente se ven delfines a lo lejos, no sé si será, pero bueno.
también ya que pagamos vamos a aprovechar todos los caminos, vamos a hacerlo totales temprano. Y desde acá después volvemos para el centro y vamos para Praia do Sancho. Bueno, pará, y la entrada que compramos ahora sirve para venir otro día. Sí, son 10 días, eso me olvidé aclarar en el video anterior. O sea, los 211 reales que pagan sirve para 10 días. No hay menos que esa tarjeta, no se puede pagar por día, no se puede pagar por menos días, eso es el mínimo. Así que nada, ténganlo en cuenta, que no es que para estar calculando días, esto me lo dejo para lo último, no, si lo pagan de entrada, después pueden volver a repetir. Otra cosa para los que alquilan el buggy, que también lo hablábamos con él, es que vos alquilás el buggy y llegás hasta un sector, pero después el buggy lo tenés que dejar todo el día ahí detenido, claro. No es que podés moverte con el buggy de una playa a la otra, así que también tengan en cuenta eso, que sale 300 reales más o menos por día. O sea, averiguamos en un lugar solo, pero a lo sumo estará a 200 y... O sea, se ahorran el tema de esperar el colectivo, de caminar un poco, pero después si lo dejan todo el día parado por quedarse en una playa, no sé hasta qué punto conviene. Nosotros creo que lo vamos a alquilar un día solo para boludear y joder y ir a las playas que están más lejos, pero después no le vemos mucho el sentido, también por lo que sale. Así que vamos a ver. Delfines. Vinimos acá a la bahía, los golfinios. Se ven desde lejos, pero te prestan binoculares, que anotas ahí, así que espectacular. Y con los binoculares se ven bien de cerca. 9:30, no hay un horario fijo que aparezcan. Puede ser desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana, después hay menos posibilidades, pero en el 94% de las veces se ven. Así que si vienen y no ven, quédense un rato que por ahí aparecen. Nosotros justo nos estamos por ir. Y aparecieron. Así que vamos. Llegamos a Praia do Sancho. Estamos del otro lado, las típicas fotos se sacan en el otro extremo, pero nosotros venimos de Mirante de los Golfiños, así que pasamos por este mirador. Ahora vamos a ir caminando hasta aquella punta y tenemos que bajar por unas escaleras. La subida debe ser dura, no sé cómo vamos a hacer, pero miren lo que es esto, increíble. Otra cosa a tener en cuenta acá en Praia do Sancho, ahí atrás mío hay un cartel con los horarios para poder subir y bajar, porque si no, o sea, en la escalera es tan angosta que solo pueden bajar una persona. Entonces tienen horarios de subida y de bajada y hay unos horarios que son generalmente por la mañana y por la tarde, donde es libre. Así que nada, tenerlo en cuenta porque por ahí llegan y se tienen que clavar media hora acá esperando. Pero bueno, la verdad que da para sacar fotos, así que no es nada para preocuparse, pero sí que lo sepan. Bueno, ya estamos para bajar a Praia do Sancho. Hay que bajar por esa escalera, es súper recta y después es un camino hasta la playa. Vamos hasta ahí abajo, así que pienso más en volver que en bajar ahora porque debe ser terrible. Ahora vamos. Sol, ¿vas primero? Sí. Bueno, ahí está bajando Sol. Vamos, acceso a Praia do Sancho. Ahí está bajando Fede. Vamos. Es empinado esto, ¿eh? ¿Qué? Que es empinado, digo. Encima me pasa la mochila de ahí nomás. Vamos, que me da un poco de claustrofobia esto. Sí. Bueno, esa es la primera escalera, ya bajamos un poquito de camino y ahora seguimos por la segunda. ¡Vamos! El acceso más difícil a una playa en el mundo, Pará, creo. esta es más empinada que la otra, ¿eh? Bueno, vamos. But I don't know why you hit the
back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. Estamos en Playa Dos Ancho. Estamos en Praia do Sancho, como verán, no es el Habla mejor para allá. día, está un poco nublado por allá, pero cada tanto sale el sol y se reaprovecha y además descansás un poco el cuerpo porque si no quedás muerto. Igual se recontra soporta, la verdad, está buenísimo. Deben hacer unos 28 grados, Sí. pero está normal. Lo que pasa es que cuando sale el sol te rompe. El agua es un poco fresca, no es como para estar 10 minutos. Pero está bueno porque nada, entras en calor, te metes, te refrescás, pero no es para estar tanto tiempo. No sé, por ahí si en otra temporada estará mejor, pero la verdad para nosotros está bárbaro. Después, otra recomendación es traerse para comer. Acá no venden nada, arriba tampoco, así que hay que traerlo desde el hotel o del centro. No hay reposeras, no hay no se pueden quedar toallas, sombrillas para hacer snorkel, nada. Acá te lo tenés que traer todo desde el hotel porque no tenés nada, no te Tampoco alquilan nada. hay ningún lugar de sombra, hay muy pocos, alguna palmera, un árbol, así que hay que como pelearse con la gente por la sombra, pero se disfruta igual y a nosotros nos está ayudando que se nubla, pero la estamos pasando increíble. Y después también, antes de bajar, chequear los horarios de subida, porque como les expliqué antes, no es importante chequearlo antes de bajar porque nada, se quedan sacando fotos, pero para subir de vuelta sí, porque si no por ahí calculan mal, quieren subir a las 3 y de repente hasta las 4 no vuelven a subir porque cada cada una hora, 50 minutos. 50 minutos. Así que nada, eso vean en la parte de arriba hay un cartelito donde dice cada cuánto es la subida, como para organizarte el día y saber a la hora que van a subir, están en las escaleras para que les autoricen y les permitan ir para arriba nuevamente. Otra cosa, no estén tan pendientes del clima. Puede ser que esté nublado, de por sí el clima siempre, como saben, dice cualquier cosa, así que puede ser que se levanten con todo el cielo encapotado y de repente sale el sol como pasa acá. Estábamos tomando sol y de repente empezó a llover. Así que no le den tanta bola a eso y justo ahora salió el sol, así que nos vamos para el agua. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back. Aprovechamos que se nubló, vamos a comer. Sabíamos de antemano que acá en Praia do Sancho no hay nada para comer, o sea que lo tienen que traer o si no pasar y seguir para otro lado porque no hay nada. Nosotros aprovechamos, pasamos por el súper, ahí sanguchitos, jamón, queso y me traje esta bolsita que me habían regalado en Orlando para mantener y el agua y bueno, todo lo que compramos se conservó bárbaro, así que nada, si vienen pensando en comer acá, que la verdad que vale la pena tirarse a comer y a relajar un poco, compren antes porque no hay nada y si pueden traerse alguna bolsita térmica que les mantenga. No, pero por lo menos una bolsita térmica para mantener y agua, eso sí, porque si no se van a morir. Bueno, tuvimos un inconveniente, nos pusimos a armar los sándwiches y miren lo que hicimos acá. Vinieron todas en búsqueda de comida. Que si les dan asco a las iguanas, no traigan comida. Llegamos a Mirante dos Irmãos, directo desde Praia do Sancho. Miren lo que es esto. Esta es la típica foto de Fernando de Noronha con las dos piedras ahí, gemelas. Es algo increíble. Les voy a mostrar. Hay una playa acá abajo que ahora vamos a averiguar cómo se llega, porque tiene unos colores que no se pueden creer. Hay sombrillas, es acceso público, así que puede entrar
bueno, el acceso es un poco complicado. Ya bajamos las escaleras que le mostramos recién y ahora hay que cruzar por las piedras. Este sí, olvídense de lo que es accesibilidad porque no hay otra forma de llegar. Llegamos a Bahía Dos Porcos, era la playa que les mostramos desde arriba del Mirante Dos Irmãos. Este lugar es increíble, ahora está bajando el sol y no se aprecian por ahí mucho los colores, pero es una locura, la gente se tira de las piedras. Lo que sí, acá sí la playa es muy chica porque hay mucha piedra, pero se ve increíble y para hacer snorkel debe ser una locura, así que ahora nos vamos a meter con las antiparras y bueno, y disfrutar de este lugar que la verdad que es una belleza y se los recomendamos que vengan. Cuesta, es caro, pero si consiguen pasajes en buen precio y buscan, no sé, ahorrárselo en alojamiento, después más o menos se la van rebuscando, porque la verdad que es una belleza. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. Bueno, el día se puso feo y encontramos una opción a la playa. Encontramos un mirador acá en Praia Ducachimba, me olvidé el nombre, nos falta la cerveza nada más, pero bueno, estábamos en la playa, se puso horrible y de repente vimos que había gente subiendo y acá no había nadie, hicimos campamento acá y nos quedamos disfrutando de este lugar, de esta vista, de la playa que es hermosa. Queríamos ver el atardecer pero está todo nublado, así que difícil verlo. Y bueno, estaremos un ratito acá hasta que se haga un poquito de noche y nos volveremos para el hotel. Acá arriba de lo que es entre medio de Bahía Dos Porcos y Cachimba do Padre hay como un mirador que pueden subir y hay unas piedras y se sacan muy buenas fotos y tiene para mí la mejor vista del atardecer porque quedas justo frente al sol y no hay nada que te tape, ni montaña, nada.